El hermano de mi novia se mudó, volteó mi vida al revés. Ahora, 3 hombres se han ido, él está paralizado, y ella nunca me volverá a hablar. Me gradué de la escuela secundaria a finales de la década del 2000. Intenté la universidad, pero no funcionó para mí, así que me alisté como ya tenía planeado después de obtener mi título asociado. Entré a la Armada, pasé las pruebas para un bloque de entrenamiento de guerra especial mientras estaba en el entrenamiento básico, y después de completar esa parte comencé a entrenar para convertirme en SEAL, lo cual no terminé porque eso no es un juego. Pero está bien, porque en vez de eso fui a SWCC y me convertí en un tipo de bote sucio. Los de SWCC son los que ves en las películas llegando justo a tiempo con botes rápidos disparando mucho poder de fuego a los malos para sacar a nuestros chicos del infierno. A veces trabajan con tripulaciones de helicópteros o manejan los helicópteros ellos mismos. Lo más común es que patrullen los ríos en Irak esperando que alguien les dispare para romper la monotonía. Suena mucho más genial de lo que realmente fue. Aparte de convertirme en un experto en todo lo relacionado con las embarcaciones pequeñas y hacer bastante buceo y tareas de tripulación aérea, no pude hacer las cosas geniales de un SEAL. Hubo cosas que sí hice mientras estaba asignado a un equipo SEAL, pero no creo que pueda hablar de eso. No hubo patadas a la puerta, no hubo derrumbes, no hubo trabajo en equipo. Solo en un par de ocasiones estuve en un tiroteo. Como nota al margen, la mayoría de los operadores de fuerzas especiales en YouTube son exmiembros de equipos o grupos que están llenos de historias inventadas, y la mayoría de las veces fueron sus compañeros quienes hicieron todo el trabajo pesado. Ellos solo cuentan las historias desde su perspectiva para que alguien las cuente, sin revelar identidades, etc. En fin, salí del trabajo en botes después de 8 años, tras una lesión, y pasé los últimos 4 años de mi carrera de 12 años haciendo otras cosas en guerra especial, más orientadas a lo cibernético. Me retiré, recibí mi tarjeta vía, y fui a la escuela durante un par de semestres para ponerme al día con lo necesario para algunas certificaciones de ciberseguridad, y he estado trabajando en el sector privado desde principios de 2019. Tengo mi propia LLC y todo. Así que esta historia en realidad comienza a principios de 2016. Había vuelto a mi ciudad natal, que estaba cerca de una base naval importante. Cambié de carrera y estuve de baja médica por un tiempo después de mi lesión. Así que pude tomarme un tiempo para reconectar con una vieja amiga de la secundaria, con la que estuve saliendo durante varios meses. Ella fue mi mejor amiga mientras crecíamos, y realmente lo arruiné cuando tuve la oportunidad de llevarla al baile de la secundaria, y después de graduarnos y alistarme, no nos vimos mucho. Así que nos distanciamos, y en los varios años que habían pasado desde que nos separamos y reconectamos, ella tuvo una hija propia, una adorable niña de 3 años, y el papá no estaba en la foto, lo cual fue una gran pérdida para él porque ella era una joya. Nos volvimos cercanos rápidamente, y después de un par de meses, de vez en cuando me llamaba papá, lo cual me hizo sentir increíble. En cuanto a su madre, yo estaba loco por ella años atrás, y reconectar solo reforzó esos viejos sentimientos porque nuestra relación despegó como un cohete. Fuimos inseparables durante los primeros meses. Y cuando no estábamos yendo a divertidos encuentros con su hija, o actuando como adolescentes enamorados después de acostarla, nos enviábamos mensajes mientras estábamos en el trabajo, nos etiquetábamos en memes graciosos en Facebook. ¿Sabes? Cosas de chicos tontos y cursis, que ahora es un poco vergonzoso admitirlo siendo un adulto en mis 30, pero, quiero decir, estábamos enamorados. Un amor real, algo que, hasta ese momento, nunca había experimentado de esa manera. Me habían disparado, en STBB. Maldita sea, toda mi lesión fue por un disparo en la pierna con un 7.62. Pero nada de eso me puso más nervioso y asustado que este nuevo amor que sentía. Estaba completamente enamorado. Sin embargo, había una complicación en forma de su hermano, un chico alto, inadaptado, Van Navegánster, más blanco que la nieve, que apareció y empezó a dormir en su futón. Un mes y medio después de nuestra relación, este imbécil tenía la desdicha de ser también el padrino de la niña. No tenía relación de sangre con mi novia ni con la niña. Solo era un exadicto que trabajaba en el Target donde ambos trabajaban, que empezó a quedarse por la baja de azúcar en sangre. Estaba bajando del subidón de lo que sea que hubiera tomado. Así que ella le compró una hamburguesa y un refresco, lo cual en la cultura de los adictos es como darle un puñado de oro. Él quedó para siempre en deuda con ella y se convirtió en su mano derecha, sin querer nada romántico porque prefería a chicas como él, gracias. Ella lo llamaba hermano y él la llamaba hermana, así que naturalmente él era el tío de la pequeña. Lo que significaba que cuando apareció en medio de la noche, en medio de nuestra relación, era una muy mala señal para mí, porque ese idiota sin hogar, ahora desempleado, estaba mudándose. Nuestra amistad comenzó de una manera muy mala, porque lo encontré con una 45 en la cara, preguntándome por qué un hombre adulto estaba en el apartamento de mi novia mientras estábamos en la cama. Y escuché algo ruidoso. Nota al margen para cualquier ciudadano preocupado.
La niña estaba durmiendo entre nosotros y no tenían mascotas. Así que supe que lo que fuera que estaba haciendo ruido no era nadie en la habitación. Y nadie más debería estar allí. Sumado a los recientes robos en su complejo, ya ves por qué estaba justificado estar armado. Ahora, yo no vivía allí. Tenía mi propio estudio cerca de la base. Simplemente pasaba la noche allí porque era conveniente y divertido. Y con los recientes robos, también se sentían más seguros conmigo allí. Así que gané por todos lados. Naturalmente, no tuve voz ni voto en cuanto a que él viviera allí. En un intento por calmar al joven, después de ponerle una maldita 1911 en la nariz, le dejé que tomara prestada mi PS3 y un televisor de repuesto que tenía para que tuviera algo que hacer. Porque que se joda si iba a salir a buscar un trabajo. En su lugar, fumaba marihuana en el balcón todo el día y jugaba al COD en mi PlayStation. Este imbécil actuaba como si mi novia fuera su madre. Esperaba que ella le cocinara cuando volviera del trabajo. Esperaba que le sacara la ropa sucia y la doblara. Dios, una vez le preguntó si podía volver a ponerle los cordones a sus zapatillas porque ella lo hacía mejor. El tipo, tenía 23 años, era un puto perdedor. Y más allá de ser una niñera que vivía en casa para el niño real, cuando mamá y yo estábamos en el trabajo, y porque mi baja médica eventualmente terminó, no servía para nada. Llegábamos a casa y encontraba la cocina desordenada y mierda por todo el departamento. Varias veces dejaba un growler en el inodoro y no lo tiraba. Y que se joda por pedirle a mi novia que le hiciera la ropa, porque yo no siempre veía papel higiénico en el agua cuando era yo quien lo tiraba. Ese hombre tenía el culo siempre picado, te lo garantizo. Aunque, al menos se llevaba bien con la niña. Se lo reconozco. Nunca tuvo un pañal sucio antes de pasar al orinal. Así que bien por él por ser un poco útil. Y estuvo así durante 4 meses más. Eventualmente, pasaba tanto tiempo allí que ella y yo hablábamos de conseguir un departamento juntos, para no pagar 2 alquileres. Y claro, el tipo nos estaba pidiendo un cuarto extra, lo cual discutimos porque, 4 meses después de mudarse, la madre de la niña aún no tenía trabajo. El tipo que tanto hablaba de ser un exitoso traficante de Dr. G a finales de su adolescencia, jaja, no podía mover grano legal. Decía ser conductor profesional de autos de drift. Pero casi metió mi coche contra un poste de luz 4 veces, las pocas veces que confié en él para que lo estacionara. Y cada vez que discutíamos o teníamos un pequeño enfrentamiento, su forma de hablar era, te voy a patear el culo. Si no puedo hacerlo yo, tengo un montón de amigos que sí pueden y lo harán. Ahora, quiero reiterar que no fui SEAL. No pasé por el riguroso entrenamiento de combate que la Armada enseña a los operadores de guerra especial y a los miembros de los equipos. Aprendí algo, lo suficiente como para calificar para guerra especial. Pero lo que los SALS pasan en BUDS y sus escuelas de entrenamiento complementarias, sus escuelas de especialización individuales y todo el SHT clandestino que las agencias IGSOC les hacen hacer hoy en día, lo perdí en mi trayectoria profesional. Nosotros manejamos botes, volamos en helicópteros, saltamos de aviones. A veces hacemos una misión con un equipo SEAL, pero la mayoría de las veces es una operación con una fuerza asociada, o alguna misión de escolta en alguna vía fluvial territorial en la que no se supone que estemos. Tal vez estamos sacando a unos buzos de la mierda, y no hablamos de eso el resto del camino hacia la extracción, porque es una de esas misiones. Hay una razón por la que los SALS también son llamados hombres rana. También estaba lesionado. Ya podía caminar con las 2 piernas. Pero si mis analgésicos no estaban funcionando lo suficientemente bien, o si el clima estaba mal, había días en los que no podía mantenerme erguido sin apoyarme en algo. Pero el resto de mi cuerpo seguía en buen estado. Había entrenado jiu-jitsu brasileño en la flota. Practicaba Kali y Silat con algunos filipinos que había conocido en la base. Por eso me encanta el lampie. Aprendí diferentes posiciones de tiro como el centro de eje reloj. Fui a cursos de tiro CQB gracias a mi carrera en la Armada, no era Rambo. Pero tampoco era un jodido vago. Y podría acabar con este tipo con mis propias manos, sin necesidad de una 1911. Pero amaba a su hermana, y quería casarme con ella y adoptar a su hija. Así que mordí mi lengua cada vez que él me provocaba. Pasaron semanas. De vez en cuando, él me atacaba por alguna tontería. Decidí que ya había tenido suficiente, y una noche, cuando me iba a casa, me llevé mi PS3 y el televisor. A él le encantó. Declaró que estaba prohibido de entrar al apartamento, a lo que mi novia le recordó que ese era su apartamento y sus reglas, y que tenía que ser respetuoso. Luego, una mañana fatídica, tal vez una semana después de eso, había pasado la noche allí, y nos levantamos temprano porque yo tenía que estar en la base y ella tenía que ir a trabajar. Salimos con la niña.
Y justo cuando la estábamos poniendo en su asiento de auto, me di cuenta de que había dejado mi billetera dentro. Así que volví al apartamento a recuperarla. Y mientras caminaba hacia la puerta, el idiota esté suelta, vas a limpiar esos platos cuando regreses. Querido público, esos platos eran los que él había ensuciado la noche anterior, cuando preparó macarrones con queso a la medianoche, y de alguna manera necesitaba un tazón grande y 4 cucharas de madera diferentes para hacerlo. Los miré, lo miré a él, los miré de nuevo, lo miré a él otra vez, y le dije, estás drogado. Límpialos tú mismo, cabrón, y no me vuelvas a decir qué hacer. Antes de hacer lo que cualquier hombre haría cuando está bajo de analgésicos y alto de dolor, saliendo por la puerta, tal vez había dado 6 o 7 pasos por la escalera, cuando escuché la puerta abrirse detrás de mí. Me di vuelta para verlo venir hacia mí con las 2 manos, y me tiró el resto del camino por las escaleras. Caí fuerte de espaldas, me quedé sin aliento y me golpeé la parte de atrás de la cabeza contra el concreto. Mi pierna se encendió con un dolor nuevo. Luego, saltó sobre mí, sacándome de mi aturdimiento, y comencé a trabajar sobre él. A pesar del dolor, me concentré en ponerme encima de él o empecé a lloverle golpes con los puños en la cara. Le partí los labios, lo golpeé en los ojos y la sien, y hasta le di un buen golpe en la nuez de Adán. Estaba furioso, y sinceramente no me importaba si lo mataba en ese momento. Alguien tenía que morir, y definitivamente no iba a ser yo. Pero ella le salvó la vida por segunda vez. Se preguntaba por qué estaba tomando tanto tiempo, y cuando escuchó los gritos, vino corriendo y me encontró encima de él dándole una paliza. Gritó que me apartara, y lo hice. En cuanto lo hice, él empezó a hablar. Hermana, me amenazó con matarme, y me atacó tirándome por las escaleras porque le pedí que devolviera la PS3, lo cual ella sabía que era una maldita mentira, y la cámara de seguridad del vecino afuera lo corroboraba. Pero en ese momento, ella estaba furiosa, con razón. La llevé a su trabajo. Llevé a la niña a la guardería. Fui a la base. Tuve que explicarle a mi compañero por qué tenía los nudillos sangrando y por qué sostenía una bolsa de hielo en la parte de atrás de mi cabeza. Me ofrecieron llamar a la policía para que pudiera presentar cargos. Les dije que no, mi compañero casi me ordena que llame a la policía o me pondría de nuevo en baja médica, lo cual no podía hacer, técnicamente. A lo que respondí que preferiría estar en baja médica que perder a mi novia por llamar a la policía sobre su hermano. Me quedó claro, sin ningún tipo de dudas, que soy una especie de idiota especialmente estúpido, y que eso algún día me iba a pasar factura. Bueno, tenía razón. Básicamente, el hermano dio un ultimátum. O yo me iba y ella me dejaba, o él se iba y salía de la vida de ella y su hija, lo cual, siendo justo con mi ex, ese perdedor había sido la única figura masculina constante en la vida de su hija desde que nació. Así que eso habría sido devastador para la niña, y ella quería evitarle ese tipo de dolor. Lo que significaba que yo me iba. Honestamente, hubiera preferido que me clavaran un hacha en el corazón porque lo que sentí realmente fue mucho peor. Es una cosa decir adiós a la mujer que amas. Pero tener que decirle adiós también a una niña llorando que tanto querías adoptar y hacer tuya. No quiero conocer al hombre que pueda aguantar las lágrimas por eso. Ese hombre me da miedo. Volví a mi departamento. Hice una pequeña caja con los juguetes, recuerdos y ropa que habían dejado atrás, y esperé el momento adecuado para llevársela a su trabajo. Estaba destrozado. Pero ese pequeño hijo de puta quería patearme mientras estaba en el suelo. ¿Recuerdan esos amigos que mencionó? Pues no mentía. Tenía amigos con antecedentes y malas intenciones. Y en los meses que siguieron a la ruptura, él los puso a trabajar. Me desperté una mañana para descubrir que mi coche había sido bloqueado, las ruedas le habían quitado, mi gato había sido cortado, y habían pintado insultos y esvásticas en mi coche después de romperme las ventanas. No era judío, y había estado dejando de buscar a su hermana durante los últimos 6 meses. Pero de alguna manera era tanto un kaki como un FG. Lo que mi seguro no cubría, me costó $2.500 en reparaciones. Se llamó a la policía, se hizo un informe, pero las grabaciones de vigilancia fueron inútiles. Caras cubiertas. Usaban guantes, así que no había huellas. Y no es como si trajeran a los de CSI a recoger folículos de pelo del suelo por el vandalismo en el auto. 2 semanas después, un intento de incendio en mi puerta principal. Alguien con máscara y sudadera encendió un cóctel molotov y lo arrojó a la alfombra de bienvenida. Y si no hubiera sido por los rociadores de incendios del apartamento funcionando, mi departamento se habría quemado con yo dentro, porque no iba a saltar desde el balcón del 3er piso. Eso fue un crimen más serio. Los policías estaban muy interesados en resolverlo, pero de nuevo, sin huellas utilizables, con la cara cubierta para la cámara, etc. Luego estuvo tranquilo durante un mes.
Mi ex me contactó cuando se enteró del incendio. Y le dije que sabía malditamente que era su hermano. Pero no tenía pruebas. Dijo que hablaría con él. Y por coincidencia, no pasó nada más durante un tiempo. Hasta que supongo que la policía vino a hablar con él, porque obviamente les di su nombre como persona de interés. En el mes, y algo más desde nuestra pelea, ella básicamente lo obligó a encontrar algún tipo de trabajo, o lo iba a echar. Entonces, consiguió un trabajo a medio tiempo en un taller de autos en la ciudad, que tenía fama de ser el que no debes visitar, pero sí recomendarle a alguien que odias. Hacían todo lo posible por cortar esquinas, así que era el trabajo perfecto para el maldito. Al menos hasta que un día los policías vinieron a buscarlo para preguntar sobre ese incendio. A los dueños no les gustaba que los policías hicieran preguntas sobre sus empleados, así que como apenas llevaba 1 o 2 semanas allí, lo echaron. Lo agradeció profundamente. Una noche, llegaba a casa después de trabajar. Me había detenido en el gimnasio en el camino, sudé bastante, y paré en la tienda a comprar algo para comer. Estacioné en mi lugar, mi coche de alquiler estaba todavía en mi apartamento. Rápidamente. Aunque tenía más de 21 años y poseía armas de fuego legalmente con un permiso para portarlas, en los días que estaba en la base, no llevaba mi pistola. Es increíblemente raro que alguien cuyo trabajo explícito no incluye portar un arma todo el tiempo, pueda llevar un arma en la base. Como no iba a dejar mi pistola en el coche, y no había lugares seguros para guardarla mientras trabajaba, simplemente opté por no llevarla. Por eso no tenía la pistola conmigo la mañana en que me atacaron. Estaba desarmado. Vivía en el tercer piso. Había un cuarto piso encima de mí, con escaleras que llevaban hasta allí. Escuché pasos bajando rápido por las escaleras, y me di vuelta para ver a 4 tipos con capuchas, máscaras y guantes acercándose. Mi puerta estaba abierta, así que dejé las compras y traté de cerrar la puerta tras de mí. Pusieron un pie y lograron colarse en mi apartamento. Lo que siguió ocurrió en un lapso de unos 14 segundos. El vecino de enfrente, después del incendio, instaló una cámara de seguridad afuera de su puerta también, así que sabemos la hora exacta hasta el segundo. Guardaba una pistola cargada en un closet cerca de la puerta de entrada. Irresponsable, lo sé. Pero era más joven y más ingenuo de lo que soy ahora. Durante el forcejeo con el primer tipo que entró, logré meter la mano en el closet, encontrar el arma y empujarme hacia atrás para darnos algo de espacio. Recuerdo vívidamente ver a los 4 tipos en mi puerta y pasillo, al primer tipo que acababa de empujarlo bloqueado del caer hacia atrás, y comenzando a acercarse nuevamente. Levanté mi pistola. Esta era una SIG P226, calibre 40 Smith & Wesson, y justo cuando escuché a uno de ellos gritar arma, comencé a alinear los disparos y apreté el gatillo. No hubo disparos a las extremidades, ni disparos para asustarlos, ni traté de rozarlos. Cuerpo, cuerpo, cabeza. Como me habían entrenado. El primer tipo cayó. El segundo recibió 2 disparos a través de su compañero antes de que le pegara en la frente. El tercer tipo se detuvo en seco antes de recibir 4 disparos al centro del cuerpo, y el cuarto tipo estaba a medio salir de la puerta cuando vacié el resto de mi cargador en él a través de su compañero y lo que podía ver y apuntar. Tal vez pensarás, ups, ese cuarto tipo estaba huyendo, eso es ejecución. Eres un asesino. Bueno, los policías no lo vieron de esa manera, y los investigadores no lo acusaron de esa manera. Porque él sobrevivió. Ahora, los primeros 3 que recibieron mis pastillas para dormir de alta velocidad no. Los sesos del primer tipo estaban sobre el segundo, y los del segundo estaban en mi pared. El corazón y los 2 pulmones del tercer tipo fueron destruidos por mi 40 SIW. Fue declarado muerto en el lugar. El cuarto tipo era el hermano de mi ex. De las 3 balas que lo impactaron, una le rozó el trasero. La otra se alojó completamente en su mejilla derecha. Y la tercera le dio de lleno en la médula espinal, cerca de la zona de los riñones. Le rompió la columna vertebral y destruyó por completo su lucrativa carrera en el breakdance competitivo y el ciclismo. Quedó paralizado de la cintura para abajo. Tuvo que usar un catéter permanente para recoger su orina y un pañal para lo que ahora era el producto más útil que podía producir. Nunca caminaría de nuevo. Nunca tendría sexo de nuevo. Y cuando estuvo lo suficientemente saludable para ser dado de alta del hospital, lo encerraron en prisión, con 3 cargos por homicidio involuntario, ya que él fue el responsable de la muerte de sus 3 amigos. También fue acusado de conspiración para cometer asesinato, agresión y lesiones. Incluso recibió cargos por poner en peligro imprudentemente a otros por disparar mi arma en un complejo de apartamentos, con otro apartamento justo frente a la puerta abierta hacia donde estaba disparando. Nunca volvería a respirar aire libre. Me gustaría decir que esto terminó con un final feliz. Que ella me aceptó de nuevo.
que nos casamos y adopté a su hija. Y tuvimos algunos hijos propios. Pero no lo hizo. En menos de 24 horas, declaró que me tenía miedo. Que no quería que me acercara a ella ni a su hija. Y que llamaría a la policía si alguna vez me veía cerca de su casa o su trabajo, lo cual fue una mierda. Me gustaba ese objetivo. Me llamó asesino. Me acusó de haber llamado a los policías sobre él, para provocar una respuesta, solo para poder dispararle. Ignoró el incendio, el vandalismo y las varias amenazas que él me había hecho en los meses previos mientras estábamos juntos. Nunca la volví a ver. Me bloqueó en todo. Su familia también me bloqueó. Cambió su número, se transfirió a otro objetivo, y después de un par de meses, se mudó a otro apartamento en otra zona de la ciudad. Han pasado 8 años desde el tiroteo, y aún no he sabido nada de ella. Sé que está viva. Amigos de amigos me dijeron que se casó en 2020, tuvo un segundo hijo y es feliz, así que más poder para ella. Yo nunca tuve mi final feliz. Mi cerca blanca. Créelo o no, acabar con 3 tipos, incluso para alguien entrenado para la guerra y condicionado para la posibilidad de que algún día tenga que hacerlo, te destroza la cabeza, especialmente cuando consideras que ocurrió en tu casa y no en Bagdad o Abbottabad. Hay una desconexión mental y emocional enorme entre acabar con alguien por trabajo y acabar con alguien porque tu vida estaba en peligro. Yo tenía PTSD. No pude tocar ninguna de mis armas una vez que las recuperé durante un año completo sin tener ataques de pánico. La Armada fue excelente al respecto. Ayudaron con la investigación, incluido ese compañero que me llamó el Apex Danvers. Dio su declaración sobre esa mañana en que me atacaron. Me ofrecieron la oportunidad de vivir en la base con detalles de protección hasta que las cosas se calmaran. Rechacé. 8 años después, me retiré. Ahora trabajo en el sector privado. Tengo mi propia LLC, gano muy buen dinero haciendo consultoría de ciberseguridad y seguridad de sitios. De vez en cuando salgo a votar. Mi pareja de 3 años es la persona más amorosa y solidaria con la que he estado. Sé que siempre me apoyará sin importar quién trate de acabar conmigo. Estamos pensando en tener hijos antes de que se nos haga tarde. La vida va bien. Pero, ¿sabes qué realmente me tocó el corazón? Justo el otro día, una alerta de Google que configuré hace 8 años se activó. Era el nombre completo de Esquimar Kemece Dipsut, seguido de la palabra obituario. Resulta que alguien en prisión se cansó del molesto chico blanco en silla de ruedas que hablaba tanto y se creía intocable, pensando que nadie le golpearía por estar en silla de ruedas. Usaron la silla para destrozarle el cráneo y luego usaron sus zapatos para rematarlo con unos buenos pisotones. Claro, eso no lo dice el obituario. Dice que fue un chico brillante y encantador cuando era joven, que cayó en tiempos difíciles en su adultez temprana y terminó en prisión. La verdadera sorpresa es que al parecer tiene una hija de la que ninguno de nosotros sabía nada en ese entonces. Así que, una lástima por ella. Pero dudo que alguna vez haya tenido la oportunidad de conocer a su donante de esperma. Honestamente, es lo mejor. Así que sí, perdón por la maldita novela. Pero simplemente no quería dejar fuera ninguno de los detalles importantes. Espero que hayas disfrutado de mi historia.